Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo 3 de diciembre. Hoy estudiaremos un hebreo en Atenas. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, agradecidos, Señor, estamos por habernos rescatado de ese mundo de pecado, de idolatría, y nos ha colocado sobre la roca que es nuestro Señor Jesús. Gracias por el perdón que usted nos da día a día. Gracias, Señor. Venimos suplicando sabiduría. Venimos suplicando que nos hable a través del escudriñamiento de su palabra y que seamos de esa manera escudriñados. Y Espíritu Santo, que usted nos redarguya de pecado, de justicia, de juicio, para que podamos así mantener nuestra comunión con usted y que seamos parte de la misión que usted nos ha dejado aquí en la tierra. Gracias, Señor. Perdónanos y háblenos. Se lo suplicamos por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Un hebreo en Atenas. ¿Por qué eso de un hebreo en Atenas? ¿Qué había en Atenas? El centro de la filosofía, el centro de las artes, el centro de... ahí es donde se encontraban supuestamente lo mejor, los sabios del mundo. Ahí estaban los que sabían todo, supuestamente. Y un hebreo, un adorador del Dios creador de todo. Ese es el hebreo que llega allí, a una ciudad llena de idolatría, adorando a miles de dioses, los cuales los tenían con estatuas para adorarles, ¿no? Y la gente pues creía que eso era lo mejor.
Pero el Señor manda a un hebreo para que lleve luz a esa ciudad que está entenebrecida por la idolatría. Así es de que este hebreo llega allí. Pero ¿cómo llega? ¿Cómo es que Pablo terminó allí en Atenas? Veamos si podemos nosotros, si podemos traer a Pablo desde el segundo viaje, porque este fue el segundo viaje del apóstol Pablo. En el primer viaje había ido con Bernabé, habían levantado varias iglesias, habían llevado consigo a Juan Marcos, pero que Juan Marcos a mitad del camino se regresó y ya no quiso seguir con ellos. Ya en este segundo viaje habían planeado ir Bernabé y Pablo. Ya habían hecho los proyectos, los planes, todo, pero nuevamente Bernabé le dice: llevemos a Juan Marcos, que vaya con nosotros. Pero Pablo le dijo: no, a él no lo llevamos porque ya nos hizo una, se vino y no quiero que nos pase otra vez. Pues hubo un pequeño desacuerdo y ya Bernabé ya no fue con Pablo. Bueno, entonces Pablo busca a otro compañero y ahora se lleva a Silas. Hacen el viaje. Los de la iglesia los oran por ellos y salen. Y vamos a ver desde Listra. Vamos a ver desde que salieron allí. Nos dice que después que llegó a Derbe y a Listra, allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente pero de padre griego, daban buen testimonio de él. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, quiso Pablo que éste fuera con él y tomando lo circuncidó. Aquí entra Timoteo, de joven. En este segundo viaje lo encuentra el apóstol Pablo. Ve un joven que muy entregado y lo invita a que salga con ellos, que vaya con ellos. Así es de que va con ellos. Así es de que en este viaje que él va para Atenas, ya lleva un discípulo más, que después dice: mi hijo Timoteo. Así es de que, bueno, en ese viaje pasan por Frigia, luego, según ellos, van a ir a Asia Menor, pero el Espíritu les dice: no, no pasen por allí, no vayan. El Espíritu tenía otro lugar o otros lugares para que ellos fueran. Bueno, y ahí hay un recorrido que lo lleva y es bonito ver el mapa, leer en la Biblia todo el viaje que está llevando. Todo eso no fue en términos de días, ni de 1, 2 o 3 semanas, fueron meses. Ellos salían
a visitar a los hermanos, a levantar iglesias en áreas que no eran conocidas. Pero ellos, guiados por el Espíritu Santo, teniendo el amor de Jesús, salían e iban por meses. Y luego llegaron a Filipos. Allí en Filipos predicaron y hubo Lidia, una mujer vendedora de púrpura, que era creyente, pero conocedora de Dios, pero en una forma limitada. Pero cuando escuchó al apóstol Pablo, le quedó más claro el mensaje y los invitó para que estuviesen en la casa con ella, y así también ella podía indagar, aprender más de ellos. Pues bien, de Filipos pasó a Anfípolis, ya llegando al área de Macedonia. Luego llegaron a Polonia, pero se detuvieron en Tesalónica más tiempo y empezaron a hablar, porque en Tesalónica había una iglesia judía. Entraron y expusieron la palabra, pero luego los judíos, como siempre, entraron en discusión, en discordia con la enseñanza que tenía Pablo, y terminaron acusándoles y no pudieron permanecer mucho tiempo ya ahí en Tesalónica. Luego, antes de llegar a Tesalónica, allí en Filipos, ahí fue donde estuvieron y fueron metidos a la cárcel. Después que lo golpearon, los metieron a la cárcel, y ahí también encontramos al carcelero de Filipo, que se entregó él y toda su familia. Toda esa historia viene en el segundo viaje, pero vemos cómo este hebreo va llevando salvación, luz a diferentes hogares, a diferentes corazones, a diferentes ciudades. Ese es el ejemplo que debemos ver y seguir. Luego vemos aquí que van a levantarse muchos en contra del mensaje. Así es de que no lo tome por sorpresa, porque los apóstoles del Señor, los servidores del Señor, en este caso Pablo, Timoteo y Silas, tuvieron estos encuentros con personas que se decían ser adoradores del verdadero Dios, pero sin embargo estuvieron en contra de ellos. Tuvieron que salir de allí de Filipos. Luego, dice el capítulo 17, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 sábados. Discutió, o sea, no es que la palabra discutir no es que se estuvieron oponiendo uno, no, estuvo enseñando a ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Y decía: Jesús, a quien yo os anuncio,
es el Cristo. ¿A quién les decía eso? Al judío. ¿Por qué? Porque el judío esperaba al Mesías, al Cristo. Y les dice, ya vino. Su nombre, Jesús, al que yo predico. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Asimismo, un gran número de griegos piadosos y mujeres nobles, no pocas. Celosos entonces los judíos, que no creían, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, con los que juntaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón e intentaban sacarlos al pueblo. Ahora vemos a Pablo y a Silas saliendo de Tesalónica y llegan a Berea. Allí también expusieron la palabra. Y los bereanos escuchaban, apuntaban, hacían sus apuntes e iban a sus casas a escudriñar la escritura si lo que había dicho o lo que habían escuchado de Pablo, de Silas y de Timoteo era de acuerdo a la palabra de Dios. Así es de que vemos aquí, por eso dice que tenemos que ser como los bereanos. Escuchemos y escudriñemos para ver si lo que escuchamos está de acuerdo a la palabra de Dios. Así es de que bueno, y de allí también los judíos que no estaban de acuerdo llegaron hasta allá. El enemigo siempre andará detrás, queriendo destruir la obra del Señor Jesús. Pero todo lo que él hace, le sale mal. Porque los hijos de Dios van regando la semilla, van sembrando la semilla. El Espíritu Santo se encarga de que germine y ahí nace uno o varios cristianos que seguirán la obra que ellos que no permitieron. Pero ahora llegamos hasta Atenas. Y dice en el verso 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, o sea, ¿a quiénes esperaba? A Silas y a Timoteo. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. O sea que dice que su espíritu se entristecía al ver esas gentes adorando ídolos, algo que no les iban a oír, porque eran solamente esculturas hechas por el mismo hombre, que se movían si el hombre las movía, pero que no escuchaban. Todo eso lo entristecía, dice. Así que empezó a hablarles, así que discutía. O sea, esa palabra discutir es que él hablaba, les mostraba acerca de lo que ellos adoraban y que no eran dioses. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. O sea, discutía con ellos. Enseñaba. Pero también se iba al mercado, a la plaza, a hablar, a predicar. La gente pasaba, le escuchaban, se detenían un momento a escucharle. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos también se ponían a
hacerle preguntas para ver qué es lo que este predicador, de quién hablaba, a quién enseñaba, qué Dios es el que, del cual era él. Y decía, ¿qué querrá decir con este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Esto decían porque les predicaba el evangelio de Jesús. Ellos no sabían de Jesús, no sabían del Mesías, no sabían del Dios que predicaba Pablo. Y dice, lo tomaron y lo trajeron al Areópago. O sea, lo invitaron a que fuese a un lugar más sofisticado, donde ellos se reunían, para que él tuviese más oportunidad de enseñar, de hablar, sin que lo estuvieran ahí discutiendo con él, sino que fuera al lugar donde estaba la crema innata de los sabios. Lo llevaron, él estuvo ahí. Así es de que, de esa manera, dice, podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Vemos ahí personas hambrientas de conocer la verdad. En medio de toda esa clase de gente, hay quienes quieren saber la verdad. Así que usted y yo somos llamados, así como Pablo, cómo llegó hasta Atenas. Así, ahora usted y yo pregúntese, ¿cómo es que usted, adventista del séptimo día, ha llegado a ser parte del pueblo de Dios y ahora usted está allí en esa colonia, en ese pueblo, en esa ciudad? ¿Habrán algunos no alcanzados en esa zona? ¿Para qué está usted? ¿Para qué el Señor lo llevó allí al cantón El Carmen? ¿Para qué? Para que usted viva solamente para usted creer en el Dios verdadero, o para que usted sea luz en esa zona, para que usted hable de Cristo, de su amor, de su sacrificio, de que Él resucitó y que pronto viene. ¿Qué estoy haciendo? ¿Soy un siervo útil para Cristo o no? Así es de que, ¿cómo ha terminado usted? Siendo ahora un discípulo de Cristo. Así es de que recuerde que estas lecciones son solamente para darnos ideas, animarnos, para que también cada uno de nosotros hagamos lo mismo. Ya sea en el pueblo donde vivimos, porque ahí tenemos que ser primeramente luces. Luego, primero dice Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Llevemos este mensaje en favor de los no alcanzados. Por eso sigue diciéndonos allí la lección. La ciudad de Atenas estaba llena de ídolos. Como Pablo conocía la historia de su propio pueblo y sus tendencias a la idolatría, estaba molesto por todos los ídolos que también encontró en Atenas. Sin duda, Pablo estaba motivado por la compasión hacia los atenienses, que morirían en sus pecados si no llegaban a conocer al Dios verdadero. ¿Qué había en el corazón de Pablo? Compasión.
amor. Amor por estas almas, dice, por estas personas que vivían en la oscuridad sin conocer al verdadero Dios. Eso lo motivó a abrir la boca y empezar a hablar del amor del verdadero Dios. En la actualidad, ahora nos lo trae a nuestros días, a nosotros. En la actualidad, nuestras ciudades siguen llenas de ídolos, aunque sean menos evidentes que los que vio Pablo. ¿Cuánta gente está metida ahora en la idolatría hoy de una manera más sofisticada, pero que lo aparta del verdadero Dios? Y por desgracia, muchos creyentes pueden pasearse tranquilamente por una ciudad sin reaccionar en lo más mínimo ante sus ídolos. Sin embargo, Pablo tenía suficiente sintonía con el Espíritu Santo como para responder. ¿Qué nos dice eso a nosotros? ¿Cuánta relación tenemos con el Espíritu Santo para que Él nos dirija, nos guíe y que las palabras puedan salir de nuestros labios para edificar, para llamar a la gente a la verdad? Así es de que, a diferencia de otros creyentes que aún no comprendían que el Evangelio es para todo el mundo, Pablo sabía que Dios quería que los atenienses se salvaran junto con todos los demás. Pablo sabía eso y no se quedó callado. Permitió ser un instrumento en las manos del Espíritu Santo y empezó a testificar. Así se nos manda y se nos llama que cada uno de nosotros hagamos. Va usted al supermercado. Llegará el momento, Dios le pondrá una persona que está necesitada de escuchar esa palabra. Usted debe de hablar. Palabras de amor, de esperanza para esas personas. Porque aquel que no tiene a Dios, ¿cómo anda su corazón? Dolor, sufrimiento, enfermedad, tristeza, ¿qué cosas no hay que necesitan escuchar palabras de esperanza? Por eso, ¿a dónde iba Pablo? Al mercado, dice. Pablo iba al mercado. Por lo tanto, dice, Pablo frecuentaba el mercado donde se encontraba esta gente. Podríamos decir que formó el primer centro de estudios de misión global, donde utilizó el mercado con el fin de estudiar y probar métodos para llegar al corazón y la mente de esos gentes que no creían en el Señor. ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Los dones que el Señor nos ha dado los tenemos escondidos? ¿O los estamos empleando para la salvación de otros? Como sigue diciendo, Pablo sabía que no podía acercarse a los atenienses de la misma manera que se acercaba a los judíos o incluso a los gentiles temerosos de Dios. ¿Saben cómo podemos llegar? Bueno, el método el Señor lo da. ¿Cuánta gente enferma hay? Psicológica, física.
y podemos acercarnos a ellos, hablando acerca de las enfermedades que hay, que están aquejando a la humanidad y que está llevando a mucha gente a la tumba. La gente le va a decir, sí, es cierto, y va a empezar a poner atención. Allí puede hablar de Dios, puede también tener una medicina, una receta como poder ayudar y decirle, mire, estas y estas medicinas son buenos para estas cosas. Y puede decir, mire, la persona puede decirle, yo estoy padeciendo de todo eso. Bueno, con la ayuda de Dios y estas medicinas naturales, usted va a poder mejorar. Y ahí sí, es como vamos abriendo camino. Pongámoslo en práctica. En la actualidad, a menudo tratamos de llegar a personas cuyo trasfondo no tiene nada en común con lo que se ha dado en llamar la herencia judeocristiana. De allí que como Pablo tengamos que adaptarnos. Tenemos que saber cómo llegarle a la gente. No es imposible, pero bajo la dirección del Espíritu Santo podemos acercarnos. Pero usted necesita leer, escudriñar la Escritura, escudriñar el espíritu de profecía para poder aconsejar a otros. Veamos qué nos dice el espíritu de profecía. Los judíos incrédulos de Tesalónica, llenos de celo y odio hacia los apóstoles y no conformes con haberlos ahuyentado de su ciudad, los siguieron a Berea y despertaron contra ellos las pasiones excitables de la clase inferior. Temiendo que se hiciera violencia a Pablo, si permanecía allí, los hermanos le enviaron a Atenas, acompañado por algunos de los bereanos que acababan de aceptar la fe. De ciudad en ciudad sufrían persecución los maestros de la verdad. Los enemigos de Cristo no podían impedir el progreso del Evangelio, pero sí lograban dificultar extraordinariamente la obra de los apóstoles. Con todo, frente a la oposición y a los conflictos, Pablo avanzaba firmemente, determinado a realizar el propósito de Dios como se le había revelado en la visión de Jerusalén. Ve, porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. Eso está en los Hechos de los Apóstoles, página 189. La ciudad de Atenas era la metrópoli del paganismo. Allí Pablo no se encontró con un populacho ignorante e incrédulo como en Listra, sino con gente famosa por su inteligencia y cultura. Por doquiera se veían estatuas de sus dioses y de los héroes deificados de la historia y la poesía, mientras magníficas esculturas y pinturas representaban la gloria nacional y el culto popular de las deidades paganas. Los sentidos de la gente se extasiaban con la belleza y el esplendor del arte. Por doquiera los santuarios y templos que representaban gastos incalculables levantaban sus macizas formas. Las victorias de las armas y los hechos de hombres célebres eran conmemorados mediante esculturas, altares e inscripciones. Todo esto convertía a Atenas en una vasta galería de arte. Cuando Pablo vio la hermosura y grandeza que lo rodeaban y la ciudad enteramente entregada a la idolatría, su espíritu se llenó de celo por Dios, a quien veía deshonrado por todas partes, y su corazón se llenó de compasión por la gente de Atenas, que no obstante su cultura intelectual no conocía al Dios verdadero. Eso está en los Hechos de los Apóstoles, página 190. Así que veamos qué más nos enseña la lección. Al final hay una pregunta que nos debe de hacer reaccionar
Y dice, ¿qué tipo de ídolos adora la gente en tu sociedad? ¿Y cómo puedes abrirle los ojos para que vean lo inútil que es todo eso? Ese es un desafío para mí. Es un desafío para usted. ¿Qué tipo de ídolos está adorando la gente en nuestra sociedad hoy? ¿Qué podemos hacer para ayudarles a que vean y salgan del error? Esa es la pregunta y el desafío para nosotros. Que el Señor les bendiga. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.